Buenos días, el día de ahora vamos a continuar con los temas que hemos estado viendo a lo largo de estos días acerca de los tejidos. Pero el día de ayer estuvimos viendo, empezando el tema de los tejidos vegetales, donde veíamos el tejido meristemático, ¿verdad? Donde más que todo describíamos ciertos tejidos que podíamos reconocer en las plantas más que todo y para qué les ayudaban. Por ejemplo, veíamos parte de los tejidos donde se dan pues ciertos tejidos. Por ejemplo, hablábamos del tejido apical y el tejido más que todo lateral. Entonces es importante que nosotros conozcamos este tipo de tejidos porque en este caso vamos a ver parte de los tejidos, por ejemplo, conductores, donde hablábamos ayer de los tejidos meristemáticos que también ayudaban a lo que era el engrosamiento y la altura de los, más que todo de las plantas, ¿verdad? Y lo podíamos ver en ciertas plantas, de igual manera en los nudos que se tenían de esas plantas que las hacían que crecieran de forma, pues, en longitud, ¿verdad? Y estas pues tuvieran un crecimiento mejor y más elevado. De igual manera, cuando se tiene lo que es ya el fruto, entonces ayuda también estos tipos de de tejido para más que todo el crecimiento de lo que son este tipo también de vegetales, que decimos también que algunos plantas casi que toda su vida van creciendo. Teníamos el ejemplo de lo que eran los palitos de coco, ¿verdad? Nosotros vemos al principio son palitos de coco muy pequeños, pero ya a lo largo de los años ya se crea un árbol bastante grande, entonces ya estos tejidos como son tan importantes para ellos, para que estos crezcan no solamente en altura, sino en engrosamiento, ¿verdad? Algunos árboles son bastante gruesos en comparación de otras, ¿verdad? Otros ya se quedan más delgados, depende también de la constitución de cada uno de ellos. Como les mencionaba, el día de ahora vamos a ver parte de los tejidos conductores, donde vamos a ver, por ejemplo, lo que es el xilema y lo que es el fonema. En este caso, pues las características llamativas de lo que distinguen en sí a las plantas vasculares y al no ser vasculares es la presencia también de los tejidos especializados en la conducción, es decir, en la conducción también del agua y más que todo de sustancias inorgánicas y también las orgánicas. Estos tejidos son, por ejemplo, el xilema y el floema. El xilema, vamos a dar una pequeña explicación, pero más adelante también vamos a identificarla con detalle, más que todo, ya que el xilema conduce lo que son grandes cantidades de agua y algunos también compuestos orgánicos e inorgánicos, desde la raíz a las hojas, ¿verdad? Porque sabemos que si nosotros nutrimos lo que es el agua, la planta, perdón, la raíz, desde la raíz nosotros le tenemos que poner agua. Tenemos que, si queremos nutrirla, podemos ponerle también ciertos como componente, como lo que es el abono. Entonces ya esto hace que la planta crezca y con más rapidez. De igual manera, bueno, mientras lo que es el floema, lo que este hace es el conducción de estas sustancias orgánicas producidas por los lugares de síntesis, fundamentalmente por las hojas y en la estructura también de almacenamiento al resto de la planta, ¿verdad? De igual manera, desde el punto de vista filosófico, algunas plantas necesitan lo que es a ese tipo de tejidos y, por ejemplo, los conductores para su crecimiento, porque más que todo esto distribuyen lo que es el agua y sustancias orgánicas, pero también hacen lo que es el soporte, de modo que el esqueleto y sostén pues tenga parte de el área de la planta, ¿verdad? Y pues esta dan consistencia a la subterránea, es decir, esta hacen también que las raíces no solamente estén para nutrir, sino que estas agarran también cierto volumen y hace que las plantas también crezcan, ¿verdad? La otra función también
que son los tejidos conductores, como lo que permite en sí la comunicación entre las diferentes partes de la planta, gracias a que son vías por las que más de todo estas contribuyen, señalando tales como las hormonas, ¿verdad?, que tienen las plantas. Es decir, estos conductores se especializan en eso, en conducir lo que son los nutrientes y el agua a toda la planta. Porque si nosotros le echamos agua a las, por ejemplo, solo a las hojas, esas no se van a nutrir. En realidad es desde la raíz que nosotros tenemos que echarle agua y echarle esos nutrientes. Durante el crecimiento también primario de las plantas se origina lo que es el xilema y el floema, el cual pues se crea lo que son los protofloemas y los proxilemas, que son los primeros también tejidos conductores que aparecen en la planta y que se forman a partir de los procambium, tanto en el embrión como en las más que todo proximidades de los que son los meristemáticos de las plantas adultas. Posteriormente lo que se hace es aparecer la metaxilemas y también la metafloema. De igual manera forman también lo que es a partir de eso un procámbulo que sustituye lo que es paulatinamente el proxilema y el protofloema. De igual manera, pues estos tejidos conductores, si la planta más que todo tiene crecimiento secundario, se forman lo que es un xilema y un floema secundario a partir de lo que son los cambios vasculares. A la vez de estos, por ejemplo, que es el metaxicle, estos más que todo y el metafloema dejan de ser funcionales, el cual el xilema y el floema vienen a ser estos primarios, a ser secundarios, ya se convierten a ser primarios. Se localizan en lo que es los primeros, en los próximos y distintos órganos de la planta, donde son puestos, más que todo estos proceden de la misma células meristemáticas. La organización de los tejidos conductores, pues en el tallo y en la parte de la raíz, además también del xilema y el floema, están formados por lo que son los distintos tipos de células. Algunas de ellas pues se han usado para más que todo filogenéticamente como caracteres que están unidos en estudios evolutivos. Esto pues hacen que ciertos conjuntos vasculares en el tallo y en la raíz creen lo que se le denomina lo que son las estelas, al igual que estas funcionan y se organizan y también reciben diferentes nombres, por ejemplo las protoestas, cuando más que todo los hacen los vasculares que forman también los cilindros sólidos y los sifonostela, cuando también las vasculares se disponen a formar lo que son ciertas especies de cilindros en cuyo también interior hay parenquima molecular. De igual manera, pues estos tienen ciertas composiciones donde, por ejemplo, el xilema, que también llamado el leño, que se encarga también del transporte, como se les mencionaba, y reparto de agua y de sales minerales que provenientes de lo que son fundamentalmente de la raíz. El resto de lo que es la planta, aunque se puede también transportar lo que son nutrientes y moléculas señalizadoras a la planta. Es también principalmente el elemento pues que se absorbe más que todo mecanismos de las plantas. Es decir, todo eso son aquellas que van en crecimiento secundario y de la manera que es más básicamente el xilema. En este caso, el xilema también se encuentra en tres tipos de células, las cuales son, por ejemplo, los elementos de los vasos o las tranqueas. También las traqueas constituyen también lo que son las células y también lo que son los conductores, ¿verdad? O las tranqueas. Y por último están las células parenquimas, que dan función a lo que es las células más que todo de almacenamiento o comunicación dentro de la planta. De igual manera está lo que es la célula que tiene un sostén en las que son las fibras de la esquilema y el escleremo, donde también se forman lo que son las raíces.
Hay ciertos elementos conductores que nos ayudan también en las tránqueas, por ejemplo, de tipo A y de tipo B. Son células que tienen una pared celular secundaria gruesa, dura y linficada, con también contenido de citoplasmático que se elimina tras su diferencia, ¿verdad? En este caso se distingue lo que es más que todo con un microscopio, ¿verdad? Ya que son células bastante pequeñas que en un instante quizás no se pueden identificar, pero ya al identificar con un microscopio ahí se pueden ver cómo son este tipo de células y su composición también más que todo de esta ópticamente, y se puede también ver el engrosamiento que estas tienen de sus partes y de sus partes también secundarias, los cuales también pueden distinguirse por los anulares, los helicoides, los reticulares y los punteales. El tipo también de engrosamiento que se da distingue también unos tipos de células, las cuales pueden convertirse en otras nuevas células. Los elementos de los vasos, por ejemplo, estas pues son células más que todo de mayor diámetro y son anchas a lo largo también de estas tránqueas, que estas se unen longitudinalmente, es decir, unas con otras para formar lo que son tubos llamados vasos. Por ello, más que todo, el agua circula por la vía de los simplastos, que son por el interior de lo que es la célula. Y pasa a lo que es una célula donde ésta distingue o sigue por lo que son las perforaciones que se encuentran también en las paredes transversales de la planta, situadas también en ambos extremos de una célula. En este caso denominadas placas perforales. Estas pues en algunos vasos están más que todo placas pueden aparecer en lo que son en los vasos laterales y los vasos y otras para pasar lo que es en otra célula. El xilema, que son los elementos donde tienen los vasos principales de tipo celular, que son los conductores más que todo del xilema y de los angiospermas. Entonces ya se da este proceso. Las tránqueas, donde son el segundo más que todo elemento de lo que son los conductores. Primero, en este caso son los xilemas, luego son las traqueidas. Pues estos son conductores que aparecen en sí en las plantas vasculares, en las que los peridófilas y los gimnospermas pues poseen lo que es este tipo de tránquea, tanto lo que es en células conductoras como lo que poseen ciertos tipos de tránqueas conductoras. Las angiospermas poseen lo que son células también conductoras, y las angiospermas también tanto tranqueas como elementos también de los vasos forman lo que son o transportan lo que es el agua en forma circular por ellas y pasan por lo que es unas a otras vías. Sin embargo, por ejemplo, los simplastos, que estas atraviesan lo que son ciertas puntiaguras aleolas, donde forman lo que son los vasos o los elementos de los vasos. De igual manera, pues se crea lo que son el y forman lo que son nuevas también capas dentro de la planta, ¿verdad? Estas angiospermas. De igual manera, las paredes que esto lo forma y se encuentra también en estas que soplan, ¿sí? En ambos extremos de la célula, en sus partes pues laterales, formando lo que es en general su capacidad conductora para el agua. Es menor también en los elementos de los vasos, ya que estos pues no poseen lo que son placas perforadas y además tienen paredes más que todo celulares más gruesas, entonces ya no se puede dar más que todo ese traspaso del agua a lo que son estos tipos de células, y también tienen un menor volumen a lo que son los vasos internos para la conducción de ciertos elementos de los vasos. Las areolas
que son también muy grandes o circulares, que se caracterizan por la presencia de ciertas estructuras internas denominadas también toro, el cual es un engrosamiento de forma ovalada a la pared también celular. El toro puede también regular ciertos flujos de agua a través de la areola. Por ejemplo, hay ciertos elementos de los vasos que son formados por las tranquidas, que por ejemplo los elementos de los vasos tienen principalmente el elemento conductor de las angiospermas. En cambio, las tranquías forman también principal elemento conductor en los helechos y en los gimnospermas. En la forma de los elementos de los vasos tienen parte de lo que son las células cortas, que forman filas que crean también largos tubos. Y en el caso también de lo que son las tranquias, que son células también alargadas, que son al extremo, que son sopladas. Y en el caso de lo que son los elementos de los vasos, en el diámetro interno de esta, pues grandes, tienen paredes más finas. Y en el otro caso, pues los diámetros de estas en el interior son más pequeñas y paredes más gruesas. Por otro lado, también se tienen los poros, que son más pequeños y numerosos, y por otro los poros que son más grandes y menos numerosos. De igual manera, lo que son los elementos de los vasos, que tienen placas perforables, y en las tranqueas, que no tienen placas perforables. En los elementos de los vasos, que son mayor eficacia en la conducción del agua, y en los otros que son menos eficacia en la conducción de agua, en la otros que forman tubos, y en la siguiente que no forman tubos. Entonces ahí ya es la diferencia entre los elementos de los vasos y las tráqueas de las xilemas, más que todo, ¿verdad? De igual manera, las células parenquimas, que es parte también y forman lo que es estas xilemas también, donde estas se organizan en lo que son los tejidos conductores de dos maneras, el radialmante y axialmante. Las radiales forman lo que son las filas, y los radios, que son más estos perpendiculares a la superficie en el órgano, mientras que las axiales se distribuyen por lo que son grupos o tiras dentro de los longitudinales y en el exilema, sobre todo el secundario. De igual manera, el floema, las radiales, pues son células elengoladas, en la que la dirección del radio y las conectadas pues forman lo que es una gran cantidad de plastometos. Estos permiten que su comunicación con otras células vecinas sea más que todo efectible y con mayor capacidad de comunicarse. En este pues los coníferas, los radios son más que todo normalmente unicelulares o bicelulares, es decir, que son formadas por una o dos filas de células, mientras que en el angosperma son más típicamente multiseriados, que son con muchas filas y a veces también con distintos tipos de células. Los radios en el xilema se continúan con otros radios en el floema, de manera que estos pues tengan una sola célula de cambio. Las vasculares, que se pueden también distinguir, por tanto los radiales y el xilema, como los radiales y el floema. De igual manera, pues las células parenquimas tienen múltiples funciones. Por ejemplo, lo que hacen es almacenar carbohidratos, como el almidón, el reservar agua, almacenar lo que es el nitrógeno, y hacer que la comunicación entre el xilema y el floema sea más efectiva. Las fibras esqueléticas y escleídas pues tienen como función lo que es la protección y el soporte de lo que es la planta. El xilema primario también es el primer tipo de xilema que se forma durante el desarrollo del órgano de la planta, y esta está formada más que todo por el proxilema, dando también más que todo a partir de ciertos meristemáticos de procambium completa, y esta pues más que todo se desarrolla durante lo que es la elongación del órgano, y luego esta desaparece por fuerzas mecánicas. En este caso
pues el engrosamiento de esta pues y el órgano puede desaparecer por fuerza también durante el crecimiento de lo que es la planta. La pared secundaria de estos elementos, pues conductores, por ejemplo, los protoxilemas, las branquias y los helicoidales, forman lo que es la planta. El metaxilema aparece tras la protoxilema, cuando, por ejemplo, lo que es el órgano está más que todo alargado y dura, después que se tiene una elongación, y eso se origina a partir de lo que son los procambios. El xilema también secundario se produce por aquellos órganos que van en crecimiento o en secundario a partir del procambio vascular. Este tipo de tejido, que es tipo de tejido de conducción maduro en plantas en crecimiento de secundario, junto a lo que es el floema secundario. El floema, en este caso, ya vimos parte de lo que es el xilema, vamos a ver lo que es el floema. El floema más que todo pues, se utiliza o es llamado también liber o tejido de cribosomo, que es un tejido de conducción formado por células vivas. Su principal también misión es transportar lo que es y repartir a todo el cuerpo de la planta en sí las sustancias que ésta la necesitan de forma carbonizada, producidas durante también la fotosíntesis. Aquellas también que se movilizan a lugares de almacenamiento o también en otras moléculas como las hormonas vegetales. Entonces eso es lo que hace lo que es el floema. El floema también está formado por tipos de células que el xilema también lo produce, y también esas se componen de dos tipos de células: los elementos conductores y los elementos no conductores. Los elementos conductores son los tubos o los elementos cribosómicos o las células cribosas. De ese lado también ambos tipos de células son células vivas, aunque sin núcleo, ¿verdad? Y tienen pared también primaria y engrosada, con más que todo ciertos depósitos de la calosa. Dentro de los que los elementos no conductores se encuentran también las células parénquimas, siendo las que abundantes, más que todo se le denominan células acompañantes. También se puede encontrar en las células de soporte asociadas a lo que es el floema, y entre las que encuentran las fibras de lo que son la esquima y los esclereimas. Dentro de eso también tienen ciertas diferencias entre lo que son los vasos de la, más que todo los cribosos y las cribosas. Los vasos cribosos, por ejemplo, son típicos en las angiospermas, y las células cribosas típicas en angiospermas y plantas vasculares sin semilla. Los vasos cribosos tienen un diámetro mayor y las células cribosas tienen un diámetro menor. Las cribosas son más cortas los cribosos, perdón, son más cortos y las cribosas son más largas. Los cribosos tienen placas cribosas entre las placas y las células cribosas no tienen. De igual manera, en la otra pues tienen extremos planos, más que todo inclinados, y aquellas tienen extremos más que todo puntiagudos. La otra forma lo que son los tubos, y una forma lo que no son tubos. Los vasos cribosos también son asociados a lo que son las células acompañantes, y las células cribosas son asociadas a las células albuminificantes. De igual manera, pues, por ejemplo, los tubos cribosos, que son tipo de angiospermas, que son células individuales entre sí, anchadas, que disponen en filas longitudinales y más que todo se comunican mediante lo que son las placas cribosas localizadas también en sus paredes transversales o terminales. Las placas también cribosas contienen lo que son ciertos poros de gran tamaño que se comunican entre sí por medio del citoplasma entre las células vecinales. Además, estas poseen lo que son áreas de los cribosas en las paredes también laterales, dejando también a un lado la presión de las células, más que todo de los esqueletos. También, de igual manera como lo que es el xilema, el floema también puede ser primario y secundario.
El primario es el primer tipo de floema que aparece en los órganos de desarrollo y aparecen primero como protofloema y más tarde como metafloema. Del protofloema pues es el primer floema, aparecería a partir de este forma lo que es un procambium. El protofloema también es el menos cribosomo que forma también y desarrollan los angiospermas, mientras que el angiosperma forman y poseen células cribosas también poco desarrolladas. Y también parte de los floemas secundarios, que esas son o forman lo que es a partir de los cambios vasculares en las plantas, pues el crecimiento secundario de estas, donde los elementos conductores están muy desarrollados en sí en la planta, ¿verdad? Entonces son parte también de los componentes de las plantas en el desarrollo, en el crecimiento de estas, este tipo de tejido, ¿verdad? Como lo que son los xilemas y los floemas. Entonces es todo por el día de ahora, vamos a quedar hasta acá. También vamos a continuar la siguiente clase identificando lo que son otros tejidos para que nosotros conozcamos acerca de las plantas, ¿verdad? Y el crecimiento de esta y por qué se da este crecimiento, ese engrosamiento y cómo se da estos nutrientes. Ya sabemos que el floema y el xilema son más que todo conductores, conducen lo que es el agua, nutrientes y otros, más que todo, nutrientes que les pueden ayudar a ellos a las plantas que crezcan por medio de la raíz hasta lo que es la hoja. Así que gracias y buen día.